del Señor es algo único, no hay mejor lugar que este. Wow, es fantástico poder adorar al Señor juntos y poder tener este tiempo tan especial en la presencia del Señor. Hermanos, antes de ir a la palabra de Dios, yo hoy quisiera simplemente, quiero recordar que al final tenemos nuestra reunión administrativa para miembros nada más, así que terminando haremos un pequeño paréntesis de 5 minutos para permitir que todos desalojen lo antes posible y nada más quedamos los que son miembros, los que puedan quedarse como miembros para hacer nuestra reunión administrativa que es necesaria para nuestro funcionamiento, según nuestros estatutos, etcétera, de información de las cuentas a la Iglesia. Quiero, antes de ir a la palabra del Señor, comunicar a la Iglesia, compartir con todos vosotros y orar por 3 fallecimientos que hemos tenido que afrontar en estos días. El primero de ellos, y pido disculpas porque esto es un mensaje que me llegó y entre unos y otros no lo leí a tiempo porque lo debía haber dicho el domingo pasado. Es la abuelita de Eliana, la esposa de Jean Paul. No sé si Eliana y Jean Paul están aquí entre nosotros. Si alguien sabe que están o no, queremos orar por ellos, son un matrimonio de Venezuela, todo esto sucedió en Venezuela y ellos están entre nosotros, ellos son miembros de la Iglesia y queremos orar por ellos, que el Señor los conforte. También en esta semana, la madre de Iris, yo no sé si Iris está entre nosotros, la madre de Iris y Nati, las hermanas Aco Galindo, no sé, Iris y Dani, pero queremos orar también por ellas y tenerlas en nuestra oración y en nuestros corazones. Y en tercer lugar, el fallecimiento de nuestro querido hermano Carlos Flores, que sí que nos toca mucho más de cerca. Carlos Flores, todos, yo creo que hemos hablado de él y de su esposa Laura y de sus hijos que fueron a Motilla del Palancar para apoyar allí la obra y él con una situación de enfermedad. Y en estos días, el viernes, tuvimos el entierro y un culto especial que el Señor nos permitió tener en la iglesia de Seseña. Y quiero orar por todas las 3 familias, pero tenemos aquí entre nosotros a Laura y a José y a Sofía. Yo voy a pedir que ellos pasen porque Laura quería decir algo. Queríamos haber orado por ellos, no fue posible, no sé si recuerdan, queríamos haber orado por ellos cuando fueron a Motilla. No fue posible porque Carlos precisamente estaba hospitalizado por otra complicación que tuvo. Y finalmente están aquí y quiero aprovechar, orar por ellos, porque ellos van a continuar en Motilla, porque es así como lo sienten, que el Señor les llamó, ¿no? Y Laura quería decir unas palabras junto con sus hijos. Sí. Yo quiero dar primeramente las gracias a todos los hermanos por todas las muestras de cariño, de apoyo, en todo sentido. Especialmente a nuestros hermanos Rafa y Silvia, que han estado como hermanos, como familia, al lado nuestro. Se me quedan cortas las palabras para expresar todo el cariño, todo el amor que recibimos. Y también quería honrar la memoria de mi amado esposo, diciendo que a él no le gustaban otros niños, solo los suyos. Y me lo decía, yo servía con los niños y él solo me ayudaba de lejitos. Entonces, pero un día él se animó a servir con los niños. Y en estos días de desconsuelo, yo le decía al Señor, Señor, dame un consuelo de saber cómo está, qué está haciendo, o sea, algo, no sé, algo. Y para mi sorpresa, había los niños de cuando estuvimos haciendo la ceremonia, habían hecho unos dibujitos para él, unos como cartas, y le expresaban su cariño, su amor. Y ellos dibujaban arcoíris, y casualmente una poesía que se leyó también iba de arcoíris, y fue como que hacía el Señor me reconfortara así. Y fue lindo. Y dije yo, tengo que animar a otros padres a que se atrevan también
a que si sienten el mínimo llamado a servir a los niños, no lo duden, porque Carlos no quería y lo hizo. Y fue de gran bendición para los niños también. Eso Amén. quería decir. Wow. ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos por Laura y por José y por Sofía? Que por los próximos 2 años al menos van a continuar ahí en Motilla y que no es fácil este momento, ¿no? Vamos a orar por ellos, igual que también por nuestra hermana Iris, por Nati, por nuestra hermana Eliana con esta pérdida. Oremos y pidamos al Señor que los consuele, les ayude y sea con ellos en este momento. Padre, gracias por esta familia que está aquí, Señor, y que te mira y espera en ti, sabiendo que los cristianos tenemos esa esperanza, de que sabemos que Carlos está con el Señor y tenemos esa esperanza de que volveremos a estar juntos en un día. Padre, yo te pido que tú los protejas y los cubras, Señor, en este tiempo difícil que está delante de ellos y especialmente allí en el pueblo, en Motilla, al volver y recordar todo y empezar el día a día, Señor, los momentos más difíciles. Que tú seas real, muy real, tu presencia sea muy real para ellos y el recuerdo de Carlos les anime y les ayude y les conforte para seguirte, Señor, servirte, que es lo más grande que hay y que es lo que Él hizo en esta vida. Gracias por el legado que nos dejó. Pido tu consuelo para sus vidas. Y pido tu consuelo también para Iris, para Nati, para las hermanas Aco Galindo. Señor, sé con ellas en este momento de pérdida también. Señor, que coincide totalmente en el mismo tiempo. Y también por Eliana y Jean Paul, Señor, pido que tú los refugies, Señor, y seas su consuelo en este tiempo también desde aquí, aunque el fallecimiento fue lejos, Señor. Incluso ayúdales, Señor, y conforta sus corazones. Gracias porque es el Dios de toda consolación y siempre estás con nosotros, Señor, y siempre tienes un futuro, siempre logras que volvamos a sonreír. Señor, te pido que tu amor, tu consuelo sea sobre ellos y que los abraces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Señor, bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Aleluya. Dios es el Dios de la vida. Él es el que nos da la vida. Y Él es el que nos llama a su presencia. En estos días hablaba con alguien que me decía que hablando en su casa con su hija, le decía estas palabras, la hija, si Dios, hablando con su mamá, si Dios se llevara a papá, yo no vuelvo a la iglesia. Y le preguntó la mamá, ¿por qué? Y dijo, porque no puedo entender que Dios se lleve a un hombre bueno. Es tremendo cuando los niños empiezan a hacerse cuestionamientos y están creciendo y saben que hay situaciones en las que no hay nada que podamos hacer y Dios es quien decide. Y yo quiero decir algo desde aquí. Tarde o temprano, Dios va a hacer algo que no te va a gustar. ¿Qué vas a hacer? Porque nos las estamos viendo con el Dios omnipotente, el que tiene absolutamente todo en sus manos, nuestros días, nuestro tiempo, pero que además es un Dios que nos da esperanza, que nunca nos deja solos. Tenemos lo que el mundo no tiene, tenemos una esperanza viva de resurrección, de que cuando cerramos los ojos a este lado del río, los abrimos al otro lado. Y ese es el mayor regalo, la mayor esperanza, la mayor fortaleza, la mayor certeza que tenemos como cristianos. Y hay momentos en los que nos toca demostrar que creemos lo que predicamos. Y no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. No fue fácil para Jesús. No fue fácil nunca para nadie que sigue al Señor.
tampoco para nosotros. Pero Dios está con nosotros. Quiero animar desde aquí a Laura, a José, a Sofía, a Iris, a nuestra hermana Eliana, a todos los que pierden algo. Recuerden, como decíamos en el sepelio, perdemos, pero ellos ganan. Porque, como decía Pablo, va a ser verdad, están con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y tenemos que hacer ese ejercicio de altruismo, de pensar en lo que ellos ganan, están con Cristo. Y no solo eso, sino que nosotros también estaremos. ¿Podemos decir amén a eso? Gloria a Dios. Gracias al Señor por ello. Y vamos a continuar hoy con nuestro estudio del fruto del Espíritu. Cada domingo estamos hablando de una de esas características o manifestaciones del fruto del Espíritu, que no son órdenes que Dios nos da, es el resultado natural de que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y la meta siempre es ser como Jesús. Y para ser como Jesús tenemos que pensar como Jesús. Y para pensar como Jesús tenemos que entregarnos como Él se entregó. Y para entregarnos como Él se entregó tenemos que morir. Como decía Pedro en el sepelio, el grano de trigo que cae a tierra y muere es el que lleva mucho fruto. Es tremendo. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¡Wow! Lo que Pablo dice es fuerte. ¿Cuántos podemos decir eso? Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. De eso se trata, eso es lo que queremos. Y claro, Pablo lo puede decir. Me encanta porque llegamos hoy a una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Yo lo he titulado un amor fiel. Un amor fiel. Y quiero explicarlo brevemente. Claro, es algo que es fruto total del Espíritu, hablamos de ello, y es lo que la revisión, lo que la traducción de Reina Valera traduce como fe. Si vemos el versículo de Gálatas 5:22, dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dice la Reina Valera. La mayoría de las traducciones ponen fidelidad en lugar de fe, y por eso lo he llamado un amor fiel. Y es un punto en el que quiero explicarlo, porque la palabra griega es pistis, y es una palabra que se traduce tanto como fe como con fidelidad. Y la traducción depende del contexto. Cuando se trata de nuestra actitud hacia Dios, es fe, es lo que creemos de Él, lo que estamos convencidos, el Evangelio y nuestra relación con Él, fe. Pero cuando se trata de lo que extendemos hacia los demás, en nuestra actitud, se trata de fidelidad. Fidelidad como cristianos, fidelidad con Dios y fidelidad con los demás también. Por eso el contexto sugiere mucho más correcta la traducción de fidelidad como fruto. Recuerda también que la fe, hay varios conceptos de fe, pero en un punto es un don de Dios. La fidelidad es un fruto del Espíritu, o es una manifestación del fruto del Espíritu, y de esto es de lo que estamos hablando, y por eso un amor fiel. Y es una de las características que más destacan, de verdad, brillan con luz propia, y que están en medio de este mundo, te digo. Llegamos a un punto en el que verdaderamente o quieres ser como Jesús, o a estas alturas te bajas del caballo ya. Porque esto es absolutamente en contra de nosotros. Si la benignidad ya es contracultura, ¿te acuerdas? El que llevaba la maleta del otro. Si la bondad es contracultura, el que lo lleva al hospital y cuida de él y se compromete a largo plazo, esta de la fidelidad es absolutamente fuera de lo que este mundo entiende. La manifestación de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Pues es exactamente lo que no tuvieron Adán y Eva. Muchas veces hablamos de obediencia, sí, fue cuestión de obediencia, pero es mucho más cuestión de lealtad. O sea, cuando ellos, porque sí, fue desobediencia, pero fue la deslealtad a lo que Dios había dicho porque tenían una comunión con Él, cuando descubrieron o cuando barruntaron, sospecharon que podían tomar alguna decisión contraria al acuerdo con Dios que les trajese algún tipo de beneficio personal, rompieron el contrato y fueron desleales a Dios. Es exactamente lo que hoy sucede en nuestra sociedad, y está es lo más normal que podemos ver. Hoy en día, por ejemplo, yo en esta última semana he tenido 2 bodas también, estos últimos días. Y en ambas, quizá porque estoy pensando en la fidelidad, pues yo estaba hablando de la fidelidad como un elemento en el matrimonio. Pero claro, eso es hoy, eso de que hasta que la muerte nos separe, eso de ser fiel,
es algo que hoy no es popular para nada, porque esto es bonito mientras dure el cariño y tal, pero si no, luego, o sea, la ley, además, antiguamente para que hubiese un divorcio tenía que haber una causa, pero hoy ya no tiene que haber una causa. Simplemente nadie puede obligar a otra persona a vivir con otro que no quiere vivir con él. Punto. Es una decisión. Entonces, eso de la lealtad, la fidelidad en el matrimonio, claro, yo lo entiendo, porque para la mayoría de la gente es una condena. El famoso chiste, ¿no?, del matrimonio, que es como un castillo. Los que están dentro quieren entrar y los que están fuera quieren salir. Es como, pero ¿por qué para siempre? ¿Por qué para siempre es una condena? Claro, porque es absolutamente mi punto es es contracultura. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro Dios somos nosotros mismos. Estamos enfocados de tal manera que buscamos nuestro propio beneficio. Y la fidelidad sale cara, sale muy cara. La fidelidad implica algo muy duro, que es morir a nosotros mismos. Es carísima. Yo me he apuntado aquí. A José la fidelidad le costó la cárcel. A Isaías, según la tradición, le costó que le aserraran vivo. A Daniel le costó ser echado en un foso con leones. A sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, les costó ser echados en un horno. Pablo dice, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Claro, ser fiel cuando tú te das cuenta del precio que tiene y que va en contra de tu propio interés, eso te pillan una vez, pero 2 veces ya no te pillan. Dicen, hombre, no voy yo a hacer algo que va en contra, no voy a ser yo fiel a una idea o a algo que va en contra de mí mismo, ¿no? ¿Pero qué dice Apocalipsis 2:10? Sé fiel hasta la muerte. Poca broma, porque estamos hablando de muerte. ¿Cuándo es suficiente para ti? ¿Cuál es el límite para ti? Y claro, lo que pretendo mostrar no es que sea difícil, es que es imposible. No está en nosotros eso. Nosotros estamos diseñados, y toda nuestra manera, nuestra cosmovisión es protegernos a nosotros mismos, entronarnos a nosotros mismos. Si tu meta es ser como Jesús, entonces seguirás en el barco. Pero si tu meta no es ser como Jesús, lo de ser fiel... Yo he visto muchas conversaciones así con cristianos incluso, cuando llegas a un punto en el que conflicto, dices, pero la palabra de Dios dice, y te dicen, ya, la palabra de Dios dice muchas cosas, pero... ¿Perdón? ¿Hasta dónde llega esa fidelidad? No trates de hacer esto en casa porque te vas a hacer daño. Como dicen algunos, no intentéis esto. No, es que no es algo que puedas producir, es el fruto. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Yo quiero hablar de esto con 4 puntos que lo he llamado origen, distintivos, recompensa y cultivo. Tenía otro orden, quería hablar al final de la recompensa, pero quiero hablar al final del cultivo, porque al final lo importante es cómo cultivo de la fidelidad en mi vida. Si quieres reflejar a Jesús, abonarás ese árbol. Abonarás ese árbol. Te darás cuenta que no es algo que tú puedes en tus fuerzas producir, sino que necesitas abonarlo y aferrarte a ese árbol. Recuerda que manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es fidelidad. Y de eso hablamos hoy. Origen, ¿de dónde viene? Distintivos, ¿cuáles son sus marcas? La recompensa, porque hay una recompensa para la fidelidad. Y el cultivo, hablemos del cultivo y me gustaría que orásemos por eso, por el cultivo en nuestra vida de la fidelidad. Aunque después quiero cerrar con una mención a la recompensa y dejar un ejemplo, una historia vibrante y un ejemplo para nosotros. Pero quiero tocar rápidamente las 3 primeras y vamos al cultivo. Primeramente el origen. El origen, evidentemente, si es el Espíritu de Dios, el origen está en Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice la palabra de Dios: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, parte de su naturaleza. Si Dios fuera infiel, dejaría de ser Dios. El origen está en Él. Esto es como el ágape, es Él. Es como la bondad, es Él. Él es. O sea, el origen está en Él, no trates tú de fabricarlo en casa, te vas a hacer daño.
Es Él. O está en nosotros o no está en nosotros. O cultivamos ese árbol que Él ha puesto en nosotros o no hay nada. Y Dios es fiel, Él guarda su pacto. Y lo guarda por generaciones. Y en el Antiguo Testamento lo vemos. Guarda su pacto, saca a su pueblo, le da comida en tiempo de hambre, los saca de la esclavitud cuando no pueden, pelea por ellos batallas, hace con ellos cosas increíbles. En el Nuevo Testamento lo vemos igual. Como Dios es fiel a su iglesia, a los suyos. En Apocalipsis se habla de Cristo como el testigo fiel, el fiel y verdadero. Son atributos de Él, son cosas que tienen que ver con Él. Así que la fidelidad es el eje, uno de los ejes sobre los que gira nuestra relación con Dios. Pero no es solo eso, es que Dios pide de nosotros que le seamos fieles a Él. Y claro, en Él es natural, pero en nosotros no. En nosotros es como que se pide una respuesta lógica al amor fiel que Él ha tenido con nosotros, pero no está en nosotros. Es por eso que necesitamos, Él ha derramado en nosotros su Espíritu Santo que nos capacita para desarrollar ese fruto que viene de Él. Entonces, si hablamos del origen, no podemos mirar a otro lado, ni podemos tratar de producir nada que no pase previamente por aferrarnos a Él. Es Él, está en Él esa fidelidad. Igual que todas las otras manifestaciones del fruto del origen, es Él. Y un cristiano se caracteriza por ser una persona fiable, una persona fiel en su obediencia a Dios y en su lealtad y fidelidad a los demás. Es un fruto del Espíritu que viene así. Claro, ese es el problema, porque nuestra lealtad natural es con nosotros mismos. Es con nuestro beneficio. Es con nuestro propio bien. Es para preservar nuestra seguridad, nuestro buen nombre, nuestra buena reputación, evitar todo aquello que nos pueda dañar. Nuestra lealtad está básicamente fijada en eso, ¿no? Por lo tanto, la fidelidad requiere la muerte del yo. Es imposible. Si no somos como ese grano de trigo que cae a tierra y muere, ¿no? El origen está en Dios, no está en nosotros. Y nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir es muy diferente a Dios. Por eso, en este primer punto del origen, lo que quiero recalcar muy bien es que el origen es Dios. No lo busques en otro lado. No te quejes porque la gente en el mundo es infiel, pero si es que es lo normal. Es que es lo normal. Hoy se lleva mucho el rollo ese de la fidelización, ¿no? Las empresas buscan fidelizar. ¿Sabes lo que es fidelizar? Es una perversión de la palabra fidelidad, porque fidelizar, ¿qué es? Fidelizar es conseguir que el cliente permanezca fiel a la empresa y no se vaya con la competencia, pero porque le doy una serie de... O sea, estamos alimentando el yo. O sea, como no me des algo, me voy con otro. Esa es nuestra mentalidad. La mentalidad de Dios es que si fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. ¿Nos queda claro esto? Esa es su naturaleza. Ese es el origen. Ese es el origen. Ok, 2, distintivos. Y quiero ir rápido con eso. Distintivos. Pues es que es como el fruto del Espíritu, es algo que se ve. Es algo que se ve. Tú ves un árbol y ves que tiene manzanas y ya sabes que no es un peral, porque el fruto delata. Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y el fruto del Espíritu es así, es visible a simple vista, no tiene que ver con grandes milagros, con grandes éxitos, con grandes experiencias, tiene que ver con cosas muy concretas. Por ejemplo, gente que le cree a Dios a pesar de las consecuencias. Dices, wow. Gente que le cree a Dios cuando no hay evidencias, como Noé, que se reían de él y dices tú, pero este hombre no tiene sentido común. ¿Cómo que va a llover si no ha llovido nunca aquí? Pero es un hombre fiel a Dios, a lo que cree. Gente que le da lo mejor a Dios. No se lo guarda para sí. No se lo guarda para sí, no le voy a dar yo a Dios. Como Abel, que ofreció de lo mejor que tenía. Se lo dio al Señor. Caín ofreció ahí un poquillo lo que esto y no le fue de agrado a Dios. Pero es fruto del Espíritu. Es distintivos. Gente que está dispuesta a sufrir persecución. ¡Wow! En nuestro mundo occidental predicamos un evangelio, se predica por ahí un evangelio que luego nos denuncian en artículos y no sé qué. Porque, claro, en muchos lugares se predica un evangelio adaptado a la cultura de la época. No, vienes a Cristo, vas a ser feliz. Si vienes a Cristo, te va a subir la cuenta bancaria. Si vienes a Cristo, te va a subir... Vienes a Cristo porque si no vienes a Cristo, te vas al infierno, para empezar. Entonces, adulteramos el evangelio y le metemos
ingredientes que son más de la cultura de nuestro tiempo. Y el fruto del Espíritu es contracultura. Y no se fabrica. Se consigue en Él. Él es el origen. Y nos hace fieles y distintivos. A pesar de la persecución, se mantienen firmes. ¡Wow! En mi país hay avivamiento. ¿A qué le llamas avivamiento, hermano? ¿A que en cada esquina haya una iglesia? ¿Eso es avivamiento? ¿Qué me dices de los países musulmanes donde les están cortando la cabeza y siguen fieles? Y no puedes poner una iglesia porque está prohibido. ¿Dónde hay más avivamiento? Yo ahí lo dejo. ¿Qué buscamos? ¿El éxito para monetizarlo? El fruto del Espíritu es fidelidad. Y fidelidad, un distintivo es en medio de circunstancias absolutamente adversas. Un distintivo de la fidelidad es el tiempo, la constancia. Gente que dices, ahora les va bien, ahora les va mal, ahora no les va tan bien, han tenido mejores días, pero siguen fieles. En el tiempo, porque, ¿sabes? Por un impulso de que ahora va todo... Eso, ¿sabes? Héroe por accidente, eso es cualquiera. Pero cuando Jesús dice, no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, no habla de la vida biológica, habla de la palabra vida no es bios, la palabra vida no es bios, que uno ponga su vida, dice psique, que uno ponga su pensamiento, su vida, su intelecto, decide en el tiempo, con constancia, no por fruto de una emoción. Distintivos. ¿Ok? Tercero, la recompensa. Beneficios de la fidelidad. Hay beneficios muy grandes de la fidelidad, claro que sí. Y son diversos, pero Dios los da, nos los concede. Riquezas espirituales, por ejemplo. ¿Ves gente que vive en una amplitud espiritual? Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, Dios le pone sobre mucho. A Abraham, tenemos el ejemplo en la Biblia de que con 100 años Dios le concedió un hijo. Eso es sobrenatural, pero eso tiene que ver con la fidelidad de Abraham. Dios recompensa, Dios da riquezas espirituales. Por ejemplo, Dios te permite ver la salvación de otros. Cuando tú eres fiel, cuando tú a pesar de las circunstancias cultivas la fidelidad, resulta que de pronto ves a otros. A mí me ha pasado que yo he visto a gente que ha tenido hijos o no sé qué tal, y luego me los he encontrado después y me dicen, le he puesto al niño Marcos. Y yo digo, anda, y dice, se lo puse por ti. Y digo, ¿qué? Pero no por nada, simplemente éramos compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? En un tiempo, y pasó tiempo. Y eso es una tontería, ¿vale? No implica la salvación, pero yo he visto salvación en personas que, pasado el tiempo, por la fidelidad de la vida de otros, lo que vieron en otros, trajo salvación. La fidelidad, la salvación de otros es una recompensa de la fidelidad de muchos. Y tú a lo mejor no lo ves, pero conozco a varios que saben y que dan testimonio de que ellos son lo que son hoy y tienen a Cristo porque alguien fue fiel. Incluso cuando ellos mismos ni siquiera sabían nada y iban en contra. La recompensa, el éxito en todos los caminos. Aquel que es fiel a Dios, yo no digo, puede pasar por 1000 historias, pero cuando Dios le dijo a Josué y al pueblo de Israel, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, estaba supeditado a la fidelidad del pueblo a Dios. La fidelidad a Dios te trae éxito en todos tus caminos. Puede que no todo salga como tú quieras, puede que tengas apreturas en una o en otra cosa, puede que tengas enfermedad, pero éxito en tu vida, porque el éxito es tener al Señor, es tenerle a Él. La bendición de la autoridad en el nombre de Jesús, la protección de Dios, como pasó con Daniel, como pasó con los 3 en el horno de fuego ardiendo, como le pasó a Moisés como niño. Aunque Dios puede llevarte por otro camino también, Dios se decide, como en Hebreos capítulo 11, hubo gente que vivió grandes cosas de protección de Dios, hubo otros que fueron, yo siempre digo, la misma fidelidad y la misma fe que sacó a Pedro de la cárcel fue la que llevó a Jacobo a ser decapitado. Y ninguno estamos exentos de una desgracia, ¿no? Ahí es donde entra ese fruto de la fidelidad, pase lo que pase en nuestras vidas. Y eso es esencial. Y al final quiero volver sobre ello, sobre la recompensa, con un ejemplo maravilloso. Pero quiero centrarme en el cuarto punto, que es el cultivo. ¿Cómo cultivamos la fidelidad en nuestras vidas? ¿Cómo abonamos ese árbol? Porque todos deseamos, si deseamos ser como Jesús, ¿cómo lo abonamos? Y quiero decir 3 cosas. Quiero basarme en un pasaje que está en Filipenses capítulo 2,
versículos 5 y 6 que todos conocemos, es el famoso pasaje: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, etcétera, etcétera. Dejémoslo ahí. Quédate con esos dos versículos. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay mucho que decir sobre ese pasaje, pero con estos dos versículos que hablan de fidelidad, quiero decir tres cosas que nos ayudarán a cultivar ese árbol en nuestra vida, porque creo que eso es lo importante para nosotros hoy. Y me gustaría orar por cada una de ellas. Y que tú puedas orar conmigo, que el Señor nos ayude. Y tres cosas. En las dos primeras seré yo quien ore, pero en la tercera voy a pedir que seamos todos los que oremos y que oremos los unos por los otros, que el Señor nos ayude a cultivar estas cosas. La primera es mentalidad. Disposición mental. Tú quieres cultivar fidelidad en tu vida, el Espíritu Santo está en ti. Si el Espíritu de Dios está en ti, la fidelidad es un fruto natural, pero tienes que abonar el árbol, acuérdate. Tienes que abonar ese árbol y surgirá, pero requiere mentalidad. ¿Cómo lo abonas? Mentalidad. La mente, la disposición mental. Haya en vosotros el sentir, el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y luego lees todo, la mentalidad que Él tuvo. Y puede que eso tú digas, yo ya lo sé. Pero esto es lo que llamamos propósito de vida. Tener propósito en la vida. El propósito de ser lo que Dios quiere, la mentalidad de que yo quiero ser lo que... Tienes que proponerlo en tu mente. En tu mente es propósito. Y a lo mejor sabes, bueno, el propósito tal es como que muy manida esa palabra, pero te digo, cuando tú conoces lo que Dios quiere y no caminas de esa forma, eres el ser más frustrado del mundo. Yo siempre digo, el que conoce a Cristo y vuelve para atrás, nunca vuelve a pecar a gusto. No puede. Pero si quieres ser fiel, tienes que mentalizarte en eso. Tienes que poner en tu mente, haya en vosotros, porque el fruto está en ti, pero haya en ti, pon en ti la mentalidad de Jesús. Tres cosas de este pasaje. Está escrito en tiempo presente. Está escrito para ahora. No es algo que va a suceder en el futuro, es algo que tú tienes que hacer en este momento. No es algo puntual, es algo continuo. Dios quiere que pienses como Jesús, que mentalices en cada cosa que afrontas, pienses como Jesús. Está en voz activa, es algo que no ocurre solo, es algo que tienes que hacerlo tú. Tienes que proponer porque hay muchos pensamientos. ¿Sabes tú que tienes el poder de controlar tu mente? ¿Lo sabes o no? Ese es un poder mayor que la bomba atómica. Tú dices, no, que me vienen un montón de pensamientos. Chico, creo que era Lutero el que decía que los pensamientos, que los gorriones sobrevuelen tu cabeza no lo puedes evitar, pero que hagan un nido en tu cabeza sí lo puedes evitar. Mentalízate. Hay cosas que tienes que decir fuera. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, en esto pensad, si algo tiene buen nombre. En esto pensad. Por eso, cuando desarrollas y abonas ese árbol, te cuesta pensar mal de los demás. Te cuesta pensar mal de los demás. A Sherlock Holmes no. Sherlock Holmes está entrenado para pensar mal. Y el refrán español es piensa mal y acertarás. Y como queremos acertar, lo que pasa es que yo no quiero acertar, me da igual. Quiero ser como Jesús. Por lo tanto, es una mentalidad. Y es un modo imperativo, no es un consejo opcional, es un mandato, la mente de Cristo. Y yo siempre digo esto, hermano, acuérdate, que lo he oído mucho, qué mala es la mente. Qué mala es la mente. Y es verdad. Pues ves a gente hacer cosas y que ves a un tío corriendo porque en su mente viene un toro persiguiéndole y es mentira. Pero la mente te puede llevar, la mente es malísima. Pero yo digo qué mala es la mente, pero yo digo qué buena es la mente. Qué buena es la mente. Dice 2 Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, la mente es muy mala, pero la mente es muy buena, porque lo que tú tienes aquí es lo que te va a guiar. Es lo que te va a llevar. Y puedes decidirlo. Entonces, mentalidad es una y me gustaría orar. Quiero orar.
Quiero orar en cada punto de estos, porque no es una cuestión de enseñanza, de verdad es una cuestión de que se lo entreguemos al Señor. ¿Podemos hacerlo? No os voy a pedir que os pongáis en pie, pero cerremos nuestros ojos un momento. Y yo se lo estoy pidiendo al Señor por mí y por ti, pero pídeselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. No queremos acumular conocimiento. Queremos dar pasos reales. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, Señor, la mentalidad de Cristo. Gracias porque has derramado tu maravilloso Espíritu en nosotros que no nos deja, que está constantemente impulsándonos, pero queremos armarnos de la mente de Cristo. Señor, ayúdame a armarme de la mente de Cristo. Quiero afrontar cada situación de mi vida en el día a día, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Quiero que mi mente esté orientada como la mente de Cristo. Así como lo dice este pasaje de Efesios, de Filipenses. Gracias, Señor. Danos la mente de Jesús, mentalidad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Espero que se lo hayas dicho de verdad al Señor. Sigo. Mentalidad. 2. Renuncia. ¿Quieres plantar la fidelidad? No sucede sin renuncia. No sucede sin renuncia. Renunciar es soltar, dejar voluntariamente algo a lo que tienes derecho. El pasaje es brutal. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús? De la compañía de ángeles que le adoraban. Se despojó. Haya en ti el sentir. ¿Tenía derecho? Lo tenía. ¿De qué se despojó? Hay un versículo que dice, ya conocéis las misericordias de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre. ¿De qué se despojó? De su riqueza. Tenía todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Se despojó. Vino a Belén. De su gloria a nuestra miseria. Se despojó. ¿De qué cosa se despojó? ¿De su omnipresencia? Se despojó. Porque él no podía estar en Belén y en Nazaret al mismo tiempo. Es un traje que se quitó, se despojó de cosas. Eso es contracultura, no intentes hacerlo en casa. O tienes al Señor Jesucristo, o no sale eso. Es más, si no le tienes a Él, ni siquiera quieres. Porque hoy renunciar es ser tonto. Tú mira tus derechos, y haz valer tus derechos. ¿Renunciar a tus derechos? ¿Desde cuándo? La fidelidad no es conservar privilegios, sino entregarlos por amor. Es lo que hizo Jesús. Y yo entiendo que vivimos en un mundo enemigo y no vamos a ser tontainas frente a las cosas que nos asisten y como ciudadanos, etcétera, etcétera. Y estoy de cerca siguiendo el caso de un hermano al que la justicia le está pidiendo algo que es absolutamente injusto y le quieren hacer pagar algo que no debe, abusando de... Bueno, ya sabes que la administración y en el mundo en el que estamos, que es imperfecto, trata de sacar dinero de donde no tiene y entonces pagan justos por pecadores constantemente y tenemos que saber dónde estamos y dónde nos movemos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. En un mundo en el que renunciar a derechos es ser débil, sacrificar beneficios es ser tonto, poner primero al otro es ser ingenuo. Pero en el pasaje que hemos leído Jesús hizo todo eso. Entonces, lealtad, fidelidad, mentalidad sí, pero renuncia, chico. La mentalidad te va a llevar a un punto de renuncia. Y claro, la infidelidad se hace realidad en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el yo está en el trono. Cuando lo más importante son mis deseos. Cuando mis deseos son mis ídolos. No, es que yo quiero y además yo tengo... Mientras no saquemos de nuestra mente, mientras no nos despojemos como se despojó Jesús,
de todas las cosas a las que tendríamos derecho, de todos el dinero que me tendrían que estar pagando y que no me pagan, de todos los privilegios que tendría que tener y que no me dan, de todas las disculpas que nos debe medio mundo y que nos debería de brindar y que no me dicen nada, de todo el reconocimiento que tendría yo que obtener y de todos los privilegios que me tendrían que dar y que no me los dan. Mientras no nos despojemos de eso, no podremos abonar la lealtad. Porque está el yo en el trono. Soy yo. No es lo que Dios quiere de mí. No veo en cada cosa la obra de Dios en mi vida. Entonces, la renuncia es algo con lo que deberíamos contar. Y es algo con lo que deberíamos estar dispuestos. Porque la fidelidad requiere disposición mental y requiere un ejercicio de voluntad. Y si no nos despojamos de estas cosas, déjame decírtelo. Si no nos despojamos de ello, spoiler espiritual, Dios sabe hacerlo a su manera. Dios no nos fuerza a lo que no queramos, pero cuando tú eres su hijo, cuando tú eres su hija y estás intentando y no das con la tecla y no terminas de despojarte de cosas, Dios sabe. Hablaba con alguien en esta semana que me decía, tengo miedo de entregarle al Señor todo. Porque tengo miedo de que me pida que suelte cosas que no quiero soltar, porque me gustan. Como dicen los americanos, now we're talking. Ahora estamos hablando, ¿ok? Ok. Claro. Porque si le entregas tu vida te va a costar todo. Todo. Y eso se llama renuncia. Es una manera de abonar la fidelidad de nuestras vidas. ¿Oramos? ¿Oramos por esto? Señor, tú sabes cuántas cosas nos tientan. Y somos tentados y atraídos cuando de nuestra propia concupiscencia, y somos muy diferentes en esta sala. Y cosas que a mí me atraen puede que al otro no. Pero tú me conoces. Tú conoces a cada uno, Señor, y sabes que el diablo tiene puerta abierta conmigo cuando trata de atraerme hacia cosas que tienen que ver con mi yo, con que yo estoy en el trono, con mis deseos, con mis preferencias. Señor, ayúdame a no solo tener mentalidad de Cristo, sino a estar dispuesto a renunciar. A entender que la renuncia no puede ser impuesta por nadie, sino que es voluntaria. Quiero abonar ese árbol en mi vida, Señor, el del Espíritu que tú has derramado en mí. No quiero contristar tu Espíritu. Quiero abonar esa nueva vida, Señor. Ayúdame a renunciar a aquello que tú me pides. Aunque yo tenga derecho a ello. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a cada uno, Señor, a cada uno en el lugar en el que está, en el día en el que está, en la familia en que está, en la situación en la que está, en la circunstancia que atraviesa. Renunciar a aquello que tú nos pides para serte leales a ti, fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y la última. El servicio. Mentalidad, renuncia, servicio. No voy a preguntar, ¿cuántos quieren aquí servir al Señor? Porque eso es un amén. Yo también quiero, sí. Pero resulta que la única forma de servir al Señor es servir a los demás. Servir a los hombres, servir a las personas. No esclavizarte, ni permitir que nadie te esclavice, pero servir por lealtad, por amor a Cristo, por fruto. Sirvo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Dale. Si tú quieres, con esa vara vamos a sacar ahora al pueblo de Israel. Tu vara. Con esa vara vas a abrir el Mar Rojo. Pero no tú. Es tu vara entregada en manos del Creador, que es quien tiene el poder. La única manera de servir al Señor es sirviendo a los demás. Si los demás no te ven como siervo, si los demás no me ven como siervo, estoy fallando. ¿Podemos entender eso? El fruto del Espíritu, ¿no? Y cuando fallamos, estamos fallando a aquel que nos llamó. Infidelidad por nuestra parte. Pienso en Daniel, ¿no? Un siervo fiel, uno de esos que Dios habla de él como alguien fiel, alguien justo.
y sus características las puedes ver. Lee el libro de Daniel, lee su historia, parte de la parte profética y todo eso, pero la historia, la vida de Daniel, un hombre que fue íntegro en su trabajo, fue un hombre confiable, alguien en cuya palabra se podía creer, lo que decía era verdad, lo hacía. Un hombre constante, ¿no? Esos distintivos que hemos visto antes. Constante en el tiempo. Daniel sobrevivió a no sé cuántos emperadores, cuántos reyes de Siria. La Biblia nombra a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío, a Ciro, y luego hay otros 2 o 3 que no se mencionan. Daniel fue constante en el tiempo, un hombre fiel, un hombre que sabía rendir cuentas, que quería rendir cuentas. Y es un hombre que es de los pocos que escuchará eso de bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Servicio. Ahora que hablan de nosotros y que nos ponen o que hemos salido por ahí en artículos, ¿no? Qué fantástico si alguien viene y mete la gaita por aquí, asoma para ver qué es lo que pasa entre nosotros y sale diciendo, esta gente lo que tienen es que se quieren tanto que no les importa lavárselo, hacen lo que sea con tal de que el otro le sirven. ¿No crees que eso sería un distintivo fabuloso? Yo quiero abonar ese árbol. A mí, yo no quiero que digan de nosotros distintivo o cantan en do mayor. O, está bien, vamos a tratar de cantar lo mejor que podamos o vamos a hacer las cosas pero que vean el fruto en nosotros. ¿Oramos por esto? ¿Oramos por esto? Ok, no voy a orar yo, que es muy cómodo para ti. Vamos a orar nosotros, ¿vale? ¿Podemos hacerlo? Vamos a orar cada uno de nosotros. Y yo cierro y terminamos enseguida ya con algo que quiero decir acerca de la recompensa. Pero toma este tiempo y ora por esto. Estamos orando por fidelidad. ¿Puedes cerrar tus ojos y hacer una vertical con el Señor? Decir, Dios mío, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a servir a mis hermanos. Estamos orando por servicio. Señor, mentalidad, renuncia y servicio. Concédenos que sean distintivos, naturales en nosotros. Haz en nosotros esa obra, Señor. Haz en nosotros esta obra y ayúdanos a tener ojos para estar atentos a que este fruto florezca en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, creo que esto es un milagro. El Espíritu en nosotros produce frutos, pero creo que nuestra parte es estar muy atentos. No conformarnos, ni interpretar que estamos siendo buenos cristianos porque nos va bien en cosas. Aprende a leer el tipo de cristiano o cristiana que eres por el reflejo del fruto en tu vida. Y cuando ves que algo no está, tienes que abonar. Eso nos hace estar tan pendientes de nuestra relación con el Señor que nos elimina el estar pendientes de los demás. Quiero terminar, hermanos, y simplemente volviendo al bosquejo que teníamos al principio, que eran, me parece, los 4 puntos que yo había dicho eran origen, distintivos, recompensa y cultivo. Y quiero centrarme por un momento y para terminar en la recompensa, porque como seres humanos muchas veces estamos siempre orientados hacia la recompensa. Y quiero terminar con una historia que leí en esta semana. La historia de una pareja de ancianos misioneros en África que habían estado sirviendo al Señor y que se jubilaron y regresaban a su tierra. Eran norteamericanos y regresaban en un barco a Norteamérica. Y resulta que en el regreso coincidieron en el barco que regresaba con el presidente Roosevelt. Roosevelt fue un presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes, creo que es el que más años estuvo de presidente. Él es en la primera mitad del siglo XX, o sea que la historia es una historia real. En la primera mitad del siglo XX, Roosevelt fue el que estaba como presidente cuando la Segunda Guerra Mundial. Ellos regresan y resulta que en el barco, claro, el presidente Roosevelt, que venía de cazar en África,
Y venía con todo su séquito, con la seguridad, con toda la fanfarria, todo lo que le rodea. Y entonces esto es como si vas en un barco y vas en un crucero porque te vas de vacaciones y resulta que coincides con el presidente del gobierno y tú no eres nadie. O sea, estás en el barco y no puedes entrar aquí, no puedes entrar allí porque está todo, y está el servicio de seguridad y no sé qué, y todo está centrado en el presidente Roosevelt. Y cuando llegaron... Resulta que cuando llegaron a la orilla, al lugar, al destino, estaba la prensa, los fotógrafos, los paparazzis, la fanfarria tocando, todos recibiendo al presidente Roosevelt que venía de cazar un león. Y este matrimonio, él, el misionero, que venía de dejar su vida sirviendo al Señor en África, entró en crisis y le dijo a su esposa: no es justo, no es justo que venimos de servir al Señor y entregar toda nuestra vida, los sacrificios que hemos hecho, todo lo que hemos abandonado, la renuncia, las almas salvadas, una vida fuera de nuestro país, renunciando a nuestros derechos como norteamericanos y viviendo lejos, y volvemos ahora y resulta que para este señor que viene de cazar hay aquí una fanfarria y a nosotros no nos miran, no hay nada para nosotros, es injusto. Y empezó a ponerse melancólico y a ponerle la cabeza a la esposa así. Hasta que la esposa, en uno de esos momentos de lucidez, cuando el Espíritu Santo usa a las esposas, le dijo: oye, ¿por qué no se lo cuentas al Señor? Habla con Él. Estás poniendo la cabeza, díselo a Él. Y se fue a dormir. Y él se puso delante del Señor y volcó su corazón delante de Él, derramó su alma delante de Él, y a la mañana siguiente, cuando ella se despierta, lo ve tranquilo, lo ve bien. Y claro, le dice: bueno, ¿y qué has hecho? Que te veo... Dice: sí, ya lo he resuelto. He estado hablando con el Señor. Dice: ¿y? Dice: pues el Señor me lo ha aclarado. Y la esposa dice: ¿y qué es lo que te ha dicho? Y dice: pues me ha dicho, tienes razón. Tienes razón. Tremendo recibimiento para Roosevelt. Para ti no hubo nada. Pero es que hay una diferencia. Roosevelt llegó a casa. Tú no has llegado a casa todavía. Y cuando llegues a casa te aseguro que lo que te espera a ti no tiene ni punto de comparación con lo que le han hecho a Roosevelt. Tú eres mi hijo. No has llegado todavía. Uno de nuestros problemas en cuanto a la fidelidad es que esperamos recompensa inmediata. Nos pensamos, sí, decimos que Cristo viene y que hay una vida espiritual y que después de la muerte y tenemos todo eso, pero en la realidad esperamos recompensas de aquí y nos inventamos evangelio a veces que no está escrito, como que las recompensas de Dios tienen que ver con nuestra vida aquí. Pero yo te sigo diciendo, hermano, empieza a poner los ojos más en lo invisible que en lo visible. No has llegado a casa todavía. Cuando llegues será otra cosa. Hay una nube de testigos, estamos corriendo la carrera y nos jalean y nos gritan y nos animan y ni los oímos. No estamos en esa dimensión, pero es como un parto. Saldremos por el otro lado y no hemos llegado todavía, no te confundas. Quiero terminar dejando una foto aquí, que todos podamos ver, porque es el ejemplo vivo de alguien que sí ha llegado a casa. El viernes lo despedimos y todos, como decía al comienzo, perdemos. Porque el que se fue es un compañero de milicia, muy en serio. Pedro decía: no entiendo, Señor, que te lleves a un obrero tan valioso cuando tú sabes que la mies es mucha y los obreros pocos. Él ha llegado a casa. Y te digo algo, la fidelidad era un distintivo en su vida. Nadie le obligó ni a irse a Motilla ni a tomar las decisiones que tomó. Si había que llevar sillas a 200 kilómetros con la furgoneta, como si había que arreglar un ordenador o lo que fuera. Ahí estaba Carlos Flores. Y no nos gusta que se haya ido, a ninguno. Pero el recuerdo que tenemos es que era una persona marcada por los distintivos del fruto del Espíritu. Y eso a mí
me anima, me levanta, me recuerda que no estamos solos, me recuerda que hay personas que han agarrado un ejemplo y han vivido una realidad, y yo quiero vivir eso. Yo quiero ser así. La recompensa no es en este mundo o en este tiempo. Carlos no buscaba comodidad aquí, porque él sabía que su verdadero hogar estaba adelante y no murió perdiendo, murió llegando. Eso es grande. Eso es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Por lo tanto, el fruto del Espíritu es fidelidad. Yo quiero cultivar ese fruto, ¿tú no? Pongámonos en pie, por favor. Pido a los músicos que pasen. Y vamos a adorar al Señor y terminamos así. Y después nos despedimos. Y llévalo en tu corazón, mi hermano. Toda esta serie tiene que ver con ver a Jesús. Ver a Jesús. Queremos que las personas vean a Jesús. Y esta es la manifestación visible de Jesús en nosotros. ¿Te acuerdas de aquellos griegos que llegaron y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús? De ahí nace la idea.